te dijera que en este café vamos a romper ciertas creencias sobre la tecnología y la educación? Ya sé, me vas a contar, uy, es que a mí eso de la tecnología no se me da bien. Bueno, pues bienvenido al siglo XXI porque la tecnología va a estar absolutamente en todo. De hecho, es más, tanto que yo ya he visto incluso camisetas que te avisan 30 minutos antes de que vas a tener un infarto. Y no es por alarmarte, pero sí entender que la tecnología es necesaria e imprescindible. Para eso vamos a tener a la persona que acaba de conseguir un congreso que mezcla directamente las dos cosas. Estamos hablando de EdTech y vamos a ver cómo se puede manejar la tecnología y la educación en el mismo momento. Incluso a lo mejor después de esta sabemos que cuando nuestros hijos cogen un iPad, hacen algo más que perder directamente el tiempo. Bueno, yo ahí te lo dejo porque con las mismas voy a poder conseguir presentaros a Humo Romera. Así que os dejo con él, que yo quiero conseguir investigar un poco más. Eso de México y todo lo que está haciendo y de Estados Unidos que ya me ha contado, vamos a por ello. Muy buenas tardes, Hugo. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tecnología y educación. Pero antes de que me cuentes todo eso, quiero que te conozcan un poquito más, porque claro, eres un emprendedor que llevas 20 años, casi ya eres mayor de edad, ¿no? En esto del tema del emprendimiento. Me has Sí, en hablado que todo. eres emprendedor de forma generalista, que te gusta absolutamente todo y que ya tienes un equipo. ¿Cómo empieza alguien a plantearse, yo quiero emprender y además cómo has conseguido llegar desde esa idea del emprendimiento al proceso de tecnología y educación puede estar unido y podemos hacer algo que cambie el mundo? Claro, claro. Em, Mira, yo pienso que tecnología y educación es un concepto que ya se trae desde hace varios años. De hecho, yo sí pensaría en reconocer a tantas personas que durante los años han ido impulsando, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? En América Latina, en México, el país donde yo resido, porque hay muchas, de hecho ya había muchas desigualdades en términos educativos, y que bueno, obviamente con la pandemia pues se han evidenciado mucho más, ¿no? En América Latina, en el Caribe, en México. Es quizá unas de las zonas que más desigualdad hay en ese sentido, en el sentido educativo. Y bueno, durante muchos años ya ha habido muchas instituciones, líderes que han impulsado toda esta parte de poder impulsar la educación, y obviamente a través de la tecnología que en los últimos, vaya, 30 años ha crecido enormemente, se ha desarrollado enormemente. Y bueno, yo pienso que seríamos pues vaya, muy ingenuos de no pensar que la tecnología es algo que puede capitalizar, o que puede verdaderamente ser la herramienta, diría yo, ser la herramienta que permita que la educación pueda verdaderamente ser globalizada, que verdaderamente eh, pueda ser un, pueda ser igual para todos, podamos tener el mismo acceso, no solamente nosotros como personas que queremos aprender, sino pues obviamente los sectores más vulnerables, de repente los sectores que pues tienen que tener este alcance, igual que todos los demás, que el primer mundo, igual que todas las regiones, entre ellas también los niños, nuestros hijos. Y bueno, ¿cómo nace? Nace también desde una necesidad, ni siquiera, por decirlo de alguna forma, ni siquiera de una necesidad que uno ve del otro lado del mundo, o en estas desigualdades, sino a veces en el día a día, en el sentido de que pues uno es padre de familia, uno tiene hijos, y uno ve que pues nada, cuando pues, sucede este tema de pandemia, un día se despierta uno y tienes que estar con tu hijo a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, ayudándolo. Yo tengo dos hijos, tengo un hijo de 15 años, que bueno, pues tampoco está acostumbrado, no estaba acostumbrado a este tema de clases en línea, y de repente pues uno lo ve que con sus recursos, que como pues, decimos aquí en México, a como Dios le da a entender, Ujú. pues busca aprender, ¿no? Y tengo un niño de 3 años, que es quizá lo más evidente, porque bueno, a esa edad pues pasa una mosca y ya se distrajo. Entonces ya no le hace caso a la maestra que está del otro lado. Y dicho sea de paso, a veces nosotros somos un tanto críticos, ¿no? Decimos, no, es que cómo es posible, los maestros es que no saben enseñar. No, no es que no sepan enseñar, lo que pasa es que su conocimiento está ahí. Lo que pasa es que nadie previmos que algo así iba a suceder, y que iba a acelerar el proceso digamos, de aprendizaje global, llamémoslo de esta manera, ¿no?
¿Crees un poco que Entonces, interesa que haya ese tipo de educación globalizada? Porque fíjate que para mi entender, creo que la educación es muchísimo más peligrosa que un gran misil nuclear y no sé si interesa a todo el mundo porque si le interesase, yo creo que habría cosas que ya las habríamos cambiado, ¿no? Acabamos de tener ahora que parece tan peligrosa la educación que en Afganistán acaban de cargarse la educación para las mujeres. ¿Tú crees que se va a conseguir esa globalización o que cada vez que se parece que nos acercamos a una globalización educativa, algo provoca que de repente se rompa? bueno, pienso que lo interesante a lograr sería globalizar el acceso a la Ajá. educación, ¿no? Globalizar el acceso a la educación. Desafortunadamente, como bien lo mencionas, y bueno, lo que ha sucedido en Afganistán y lo que sigue sucediendo en muchas partes del mundo que a veces ni nos enteramos, es justamente pues estos bloqueos a ese acceso a esa educación. Porque, como bien mencionas, la educación, como muchas cosas, puede tener dos filos, ¿no? Puede tener dos filos. Pero bueno, yo personalmente pienso que en el tema educativo, las personas que queremos aprovecharlo para buenas cosas, para impactar, para crear un mundo mejor, para crear mejores posibilidades para las personas, para las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues somos más. Pienso Ujú. que somos más. Uno no se ciega ante, pues vaya, ante que hay también personas que pues están en otro nivel de conciencia, en otro contexto de poder utilizar la educación, un plan, un texto, un video que encuentren por ahí para aprender algo Ujú. para otro tipo de cuestiones. Pero pienso bueno, poderle dar posibilidad a las personas que verdaderamente pueden ser los próximos Einstein, pueden ser los próximos Steve Jobs, pueden ser los próximos Elon Musk, pueden ser los próximos líderes que verdaderamente puedan cambiar el mundo en muchos sentidos, en diferentes contextos, en diferentes latitudes, pues pienso que no solamente es nuestra posibilidad o tenemos esta posibilidad ahora, sino también es nuestra responsabilidad poder hacer el mayor esfuerzo que esté en nosotros para poderles acercar el acceso a esta educación, ¿no? Y Me bueno, comentabas antes que en el Congreso, además de EdTech, se ha movido mucho la gente, que ha sido el primer congreso que se está haciendo en México y que empresas tan importantes como Google Education, Microsoft, Apple y demás han movido y han dicho queremos estar ahí. ¿Qué es lo que sucede cuando de repente empiezas a hacer algo de cero y empresas tan potentes en el tema educativo y tecnológico te llaman a la puerta y te dicen yo quiero estar dentro? yo pienso que eso evidencia justamente que hay una necesidad real, hay una necesidad real. Platiqué al inicio platicábamos con una persona que nos decía, es que la narrativa no debería ser que no se ha hecho grandes esfuerzos. No, claro que no. Los esfuerzos se han hecho de mucha gente, de muchos años, desde hace años atrás hasta el día de hoy se seguirán haciendo. Eh, lo que sí es que no podemos ser ciegos ante una necesidad real que sigue existiendo, ¿no? Entonces, el hecho de que es verdad que Microsoft, que Google for Education, que Fundación Movistar, que Pearson, que grandes empresas e instituciones que se han sumado a esta primera edición de eTech Evolving Education que estamos organizando aquí en México, pues los tengamos con nosotros para impulsar la educación en México y América Latina, repito, evidencia que hay una necesidad aún, o hay una brecha grande, una brecha digital muy grande que, bueno, pues juntos, con los esfuerzos tanto del sector educativo, del sector empresarial e institución gubernamental, pues obviamente podemos hacer que cada vez esa brecha vaya siendo menor, ¿no? Entonces, la verdad es que eso a mí me entusiasma mucho porque hay muchos actores, muchos actores de los diferentes contextos, ¿no? Repito, el educativo, el corporativo, las instituciones gubernamentales, que sí queremos hacer nuestro mayor esfuerzo por globalizar el acceso a la educación. Ujú. Has estado 20 años emprendiendo y no son moco de pavo, hay que estar un día tras otro y me imagino que con muchas ilusiones, muchos aplausos, muchos éxitos, pero también con días que son un poquito peores.
Y sobre todo, pues días en los que estás en el congreso y demás, y yo no he montado algo de tu cumbre, no sé si algún día lo montaré, pero haciendo algún nacional por aquí ha sido como, bueno, hay días que te cortas las venas, sobre todo porque parece que nada funciona como te gustaría y todo es como que se ha levantado con el pie cambiado. ¿Qué es lo que hace Hugo para conseguir plantearse que esos días van a existir y sobre todo para dar un poco recomendaciones a la gente que se vaya a atrever con esto, que no le cuenten solo los pepitos grillos de no deberías de hacerlo porque pasa esto y esto y esto y esto, sino cómo solventarlo porque ya sabemos que las cosas que son un poco menos positivas o quizás un poco más arbitrarias y negativas pueden llegar a suceder? Claro. Am, Mira, pienso que cada día que pasa es verdad que hay, sobre todo en este tema de emprendimiento, cuando a mí me toca coachear a emprendedores o empresarios, y verdaderamente a veces vienen conmigo, digamos que en este sector de coaching empresarial que por otro lado yo hago, cuando vienen conmigo y me dicen, oye, Hugo, es que pues nada, ya quiero mandar todo, lo voy a decir como decimos aquí en México, o como me lo dicen ellos tal cual, ¿no? A veces quiero mandar toda la chingada, ¿no? Y o quiero mandar a todos a la chingada, y así, ¿no? Son expresiones que aquí en México se dicen cuando estás harto, cuando, pues sí, o sea, las cosas no te salen a pedir de boca, ¿no? Pero seamos honestos, ¿cuántas cosas realmente salen a pedir de boca? Pocas cosas salen a pedir de boca, seamos honestos. Y desafortunadamente somos muy obsesivos con el control. Somos muy obsesivos por querer controlar todo y que todo se haga como yo quiero y que todo se haga exactamente como debería de salir, ¿no? Y ese debería de salir no es que debería de salir, es como yo he idealizado que deberían de salir las cosas. Sin embargo, ¿cuánto es suficientemente bueno para ti, para poder avanzar? Porque yo pienso que detrás de esa perfección hay un miedo muy grande. Hay un miedo muy grande. Si las cosas no salen como tú esperas, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y eso yo lo aprendí hace 20 años del único jefe con el cual yo trabajé. Y es una de las cosas que yo siempre que siempre le digo agradecido de esa respuesta que me dio en algún momento. Le dije, tengo mucho miedo de hacer esto en su empresa, en su trabajo. Y me dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Se va a morir alguien? ¿Te vas a morir? Pues no. Entonces dale, adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo mejor que pudo pasar es aprender. Entonces, en este contexto, en ese sentido, eh, llevamos este evento y llevamos cualquier emprendimiento y cualquier cosa que hago, la vivo con esa certeza de que, de que todo va a ayudarme a ser cada vez mejor. Cada vez mejor como profesional, cada vez mejor como persona, cada vez un proyecto mejor. Y bueno, como bien mencionas, por ejemplo, en este sentido es la primera edición de este evento, pero yo pienso que todo el ánimo, la estrategia que llevamos, porque tampoco es como decimos aquí en México, irse como el borras, o sea, irse a lo tonto, digamos. Claro que creas una estrategia con las mayores probabilidades de tener éxito. Sin embargo, siempre se pueden mejorar las cosas, pero que eso no te detenga de actuar, porque hacer algo en pro en este caso de mejorar la educación, pues siempre es mejor que no hacer absolutamente nada, ¿no? Críticos hay muchos, actuadores, pues sabemos pocos, ¿no? Bastante menos. ¿Qué tipo de miedo crees el que alberga eso? Porque decías, de hecho, hay gente que no lo hace por miedo. ¿Crees que hay algún tipo de miedo más específico? O porque, claro, ¿qué es lo peor que te puede pasar? La gente suele pasar en la muerte, pero hay gente que ni siquiera eso ven que pueda ser lo peor, ¿no? Porque aparece un poco el proceso de vergüenza, el proceso de la frustración, el proceso de que de repente me deje mi mujer o mi pareja si de repente no consigo ese éxito, ¿no? O sea, el poder dar la cara frente a mis hijos. Hay cosas que hay gente que dice, bueno, te mueres, las palmas, no sufres y ya está, ¿no? Pero todavía puede haber miedos peores. ¿Crees que ese miedo paraliza tanto y qué tipo de miedo crees el que paraliza para hacer justamente lo que tú estás haciendo? Que es una pregunta muy buena, ¿eh? Muy sana, decir qué es lo peor que podría pasar y dices, joder, pues si lo peor y lo peor y lo peor y de repente no hay nada más peor, pues bueno, pues habrá que hacerlo hacia adelante, ¿no? Que te puedes conseguir corregir. Sí, y a veces el a veces pensar en qué es lo mejor que me puede pasar, eso también podría ser paralizante, ¿no? El llamado miedo al éxito. Uh -huh. Eh, ¿Qué pasa si yo tengo éxito? Ahora, te hablo todo esto desde mi experiencia, ¿eh? O sea, te hablo todo esto porque me ha pasado, lo he vivido.
Yo te hablaba hace un momento del tema de tener una conciencia de que todo me va a ayudar a ser mejor, pero eso yo no lo pensaba hace 10 años. Hace 10 años estaba, como dicen ustedes ahí en España, ¿no? Estaba yo cabreado todo el tiempo, me molestaba, estaba cabreado con la gente, con mi equipo, le echaba la culpa a los demás, pero uno tiene esos procesos de evolución después de la experiencia, después de experiencias, ¿no? Y uno de ellos también es ese miedo al éxito, ese miedo de no querer lograr algo, porque ¿qué pasa si me va bien? Ya sé qué pasaría si me va mal o si no me salen las cosas como yo quiero y de alguna manera, bueno, no es tan grave, ¿no? Puedo avanzar. Pero el otro tema es qué pasa si me va bien. ¿Qué pasa si sí me sale bien? Y yo pienso que hay dos cosas que uno tiene que enfrentar en ese momento. Si me sale bien, una de dos. Tengo que vivir ahora con el valor para seguir avanzando porque ahora sé de qué soy capaz. Y la pregunta es si realmente estoy dispuesto a seguir andando. Realmente, porque eso Que tiene un coste. O sea, claro, claro, y además el tiene que proceso ver no es hacerlo una vez, sino es mantenerlo todos los días porque la presión ya es muchísimo más brutal. exactamente, y porque a partir de ahí hay un proceso de transformación, pues ya empieza un proceso de transformación, y es ese proceso de transformación el que nos da muchas veces miedo de avanzar. Em, Porque quizá me voy a dar cuenta de que la pareja con la que estoy, pues quizá no sea la ideal o yo no sea el ideal para esa pareja. Porque quizá ahora, pues, si a mis hijos les había mostrado un ejemplo de, pues vaya, un cierto ejemplo, ahora entonces les voy a mostrar otro y entonces va a haber una discrepancia y entonces ahora va a haber un proceso doloroso de cambio, de transformación, porque cualquier tipo de cambio conlleva cierto dolor y mucho más si es una transformación pues a nivel profundo, ¿no? Entonces, que tiene que ver con esta transformación de la persona. A veces decimos una transformación profesional, pues siempre tiene que ver con la persona. Finalmente, lo profesional es ¿Cuántos un reflejo cambios de has nosotros. hecho? Seguro que has tenido que hacer varios cambios a lo largo de esta vida, ¿eh? Porque la gente que va transformándose cuando llega a un techo busca otro y otro y otro y otro y no paraliza porque es un proceso de inquietud evolutiva, ¿no? De forma continua, como decía Rafa Tamames. ¿Cuántos procesos de esos de cambios de valor has hecho en el último tiempo? Y, ¿son todos igual de costosos, Hugo? ¿O hay algunos que el emotional toll que dicen no es un poquito más costoso que el resto? Eh, yo pienso que lo que te decía hace un momento se va haciendo más, entre comillas, más fácil con la práctica, ¿no? Hace algunos años, hace muchos años, escuchaba una frase que decía, equivócate rápido, joven y barato, ¿no? Este, porque si te equivocas, equivócate mucho, joven y barato. Porque si te equivocas, en la medida en que te equivoques mucho, vas a aprender mucho. El problema es que no nos damos permiso de equivocarnos. No nos damos permiso de cometer errores, porque estamos paralizados de miedo, ¿no? Aquí decimos en México, cagados de miedo. Estamos paralizados de miedo. No nos permitimos hacer absolutamente nada porque, repito, tenemos un miedo de que no se haga como yo espero, ¿no? Entonces, cuando te vas dando permisos, y ese es el tema, darte permisos de dar un pasito a la vez, un pasito a la vez. Cuando te das cuenta, cuando miras atrás, y yo sé que románticamente a veces se dice, no mires atrás, para atrás ni para tomar vuelo, bla, bla, bla. Pero a veces es importante que te des cuenta de las victorias que has tenido y que las reconozcas, ¿no? Que reconozcas esas pequeñas victorias que has tenido para que te puedan impulsar, para que puedan ser ese propio combustible que tú mismo generas para seguir yendo por más. Y cuando te das cuenta de lo que has avanzado hasta este momento, claro, con subidas y bajadas, con a veces tropiezos, con momentos que quizá pensaste que no ibas a sobrepasar. Por ejemplo, personalmente, bueno, pues atravesé un proceso de divorcio hace unos años y para muchas personas, pues nada, o sea, es algo que ellos deciden, pues no continuar, ¿no? O sea, que eso les marque realmente a un nivel pues a veces a niveles mucho más profundos psicológicamente o emocionalmente, ¿no? Sin embargo, cuando te das permiso de avanzar un poco más, un pasito más a la vez, te das cuenta después que esas cosas te han servido para algo, con la actitud correcta, con el mindset correcto, pero
se va haciendo mejor con la práctica, te vas confiando o debería uno darse esos permisos de confiar en los recursos que uno ha adquirido a través del tiempo, a través de estas experiencias, para saber que lo que viene, que lo que estás a punto de crear, que lo que estás a punto de ascender en este escalón, en esta escalera que tú, como tú lo mencionaste, eh, es parte de este proceso de evolución y que quizá, repito, muchas cosas no saldrán como a ti te gusta, como tú esperas, pero aún así vale el esfuerzo, vale la evolución que traerá eso, ¿no? Y te darás cuenta de lo que eres capaz y a través de ahí, bueno, a lo que sigue. Cuando te relacionas con emprendedores o con otros empresarios, está muy de moda la palabra resiliencia, la palabra vulnerabilidad. Es como que están ahí, ¿no? Y parece que si no las eres capaz de pronunciar es como que no estás en on fire, ¿no? No estás ahí en el proceso de moda. En el fondo, ¿qué es que ese escaparate que podemos llegar a mostrar de ser vulnerables, de tener esos miedos entre empresarios, se cuentan para poder ayudar a otros? ¿O se cuentan los éxitos y casi cómo poder lograrlos evitando a lo mejor hablar de esos fracasos que quizás pudieran ser más educativos? La vulnerabilidad conecta. Yo pienso que la vulnerabilidad conecta mucho más porque te acerca a la gente. A ver, y bueno, esto por decirlo en una frase, ¿no? Pero realmente, ¿qué es acercarse a la gente? Todos somos personas, todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos que, como tú y yo lo escuchamos seguramente un mentor en común, David Sobrino, como lo dice, ¿no? O sea, somos personas que lloran, que ríen, que cagan, que mean. Así lo dice él, ¿no? Y en el fondo es real, o sea, es la realidad. Somos personas que vivimos, que tenemos miedos, que tenemos frustraciones, que tenemos anhelos, deseos, todos lo somos. Entonces, a veces nos ponemos, sí, esta capa y a veces la gente nos puede poner esa capa porque, bueno, ya pasaste por esto, estás creando el otro, estás emprendiendo aquello, pero finalmente todos tenemos las mismas posibilidades. No diría las mismas capacidades porque eso se va dando con respecto digamos, pues a formaciones, a tus hábitos, muchas veces, a los permisos que te das para tener experiencias que te hagan cada vez más hábil o capaz, pero de que todos tenemos las posibilidades de lograr muchas de las cosas que queramos, lo tenemos, ¿no? Eh, entonces, uno también tiene que ser consciente y a veces darse también ese permiso de mostrarse vulnerable, porque eso conecta con las personas, comunica mucho más, te comunicas mucho mejor con las personas que tienes en el día a día, con tu familia, con tus hijos, con tu equipo de trabajo, y a veces no queremos eso, porque queremos seguir manteniendo esta aura, este ego, eh, que a veces es inconsciente, ¿no? A veces es inconsciente. Repito, a mí me pasaba mucho, y pienso que a veces me llega a pasar, porque somos personas, somos humanos, ¿no? Todos, repito, todos somos iguales y vivimos a veces esos procesos. Entonces necesitamos ser muy conscientes de qué es lo que a mí me está afectando a nivel emocional o psicológico. O sea, a ver, qué pasa si algo no sale como yo espero? ¿Qué pasa si hoy exploté con uno de mis colaboradores? ¿Qué pasa si simplemente el negocio se me cayó? ¿O si me robaron? ¿O si perdí? ¿Qué pasa? ¿No? ¿En qué me está afectando? ¿En dónde me está doliendo? Y en ese sentido, yo tengo que ser muy consciente del qué está sucediendo dentro de mí, cómo lo estoy experimentando. Y un paso más arriba de eso es poderlo expresar sin tapujos, decirlos, finalmente me está sucediendo esto, chicos, discúlpenme, pienso que no fueron las mejores formas de transmitir el mensaje que yo quería transmitir. Oigan, equipo, quiero disculparme, acepto que me equivoqué aquí, pero no pasa nada, vamos adelante. Finalmente eso te muestra como alguien vulnerable y como alguien que verdaderamente está dispuesto a ir por más y no alguien que simplemente es inalcanzable y que nadie más puede alcanzar lo que el líder o el director o el jefe pueden hacer, ¿no? Entonces, pienso que no hay mucho de eso en el emprendedurismo. A veces, digamos que se ha fomentado en los últimos años, pero no, cuesta más trabajo. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Para muchos, sobre todo cuando están empezando. Cuando trabajo con clientes, hay una particularidad que muchos repiten y es que la toma de decisiones al final puedes verbalizarla en equipo, pero al final el líder tiene que tomar decisiones y a veces
ese proceso puede llegar a resultar muy solitario. Para ti el liderazgo es solitario en esos momentos, porque claro, tú puedes decirle al equipo cómo está, aplaudirles, enriquecerles, ¿no? Está todo el rato en un proceso de fermentación, pero al final hay una persona a la que toma la decisión o tiene quizás esa última palabra, que a lo mejor es la que necesita conseguir hacer que todo funcione para poder pagar unas facturas o que estén sus sueldos. El liderazgo, yo vi en su momento que al final hay una parte que tiene que ser muy solitaria porque estás creciendo solo por y para ti. Para mí es la peor parte de todas, ¿eh? O sea, es la de liderar, para mí, ¿eh? O sea, a lo mejor para ti, tú me cuentas ahora y me das el consejo y el secreto para que no sea tan dura, pero es un proceso en el que tú sabes que tienes que ayudar a la gente y que cuando tú ayudas a la gente hay una parte que tienes que desaparecer para que esa gente pueda seguir creciendo sola, ¿no? Y en ese proceso no todo el mundo entiende igual el cortar el cordón umbilical o que tú no puedas estar ahí en ese preciso instante. ¿Cómo llevas tú ese liderazgo si crees que hay una parte que tienes solitaria? Hoy estoy totalmente convencida y en el caso en que me digas que sí, dime cómo podría ser más sencillito el tomar, porque la gente que arriesga es al final la gente que puede ser quien tome esa última decisión. Por eso yo creo que el arriesgar, el ser solitario y demás puede llevar un implícito, aunque puedas estar rodeado de mucha gente. Sí, yo tengo una frase que llevo, me parece que la pongo mucho en estados de WhatsApp. La verdad es que me gustó mucho desde que la escuché, desde que la leí, que dice que la fortuna favorece a los audaces. A mí me gusta mucho, porque es verdad. Y la audacia viene justamente de ese liderazgo personal. Y la respuesta a la primera pregunta justamente es que sí. Yo considero que el liderazgo es muy, muy solitario. Y a veces cuando tengo algunos coaches o mentorizo, algunos emprendedores o empresarios, a veces les digo eso, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de la soledad. Y no de la soledad a veces para, digamos, a nivel social, ¿no? O sea, tú puedes irte con tus amigos, puedes irte de farra, como dicen allá, ¿no? Pero finalmente quien tiene que tomar decisiones es el líder. Y muchas veces no le puedes comentar al equipo lo que está pasando dentro de ti como líder, los miedos que estás teniendo, porque, repito, aunque esto puede parecer contradictorio, ¿no? Lo que acabo de decir, de expresar algunos miedos, claro, no vas a expresar todos, porque algunos de ellos pueden causar, pues, cierto impacto que pues, el propio equipo no sepa manejar, ¿no? Hay cierto estrés, hay pues, ciertas tensiones. Muchas veces el líder es el único que tiene que lidiar con eso. Es el indicado, ¿no? Y si no es el indicado, pues bueno, en ese momento descubrirá si es el indicado o no. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Bueno, pienso que por más que te acerques, yo diría que algo que me ha ayudado a mí es poderme rodear justamente de otros empresarios, de otros emprendedores, de otros líderes y de otros mentores que están donde yo quiero estar. Eh, Parte de ellos son masterminds como el que tú tienes, por ejemplo, de personas que viven lo mismo que estamos viviendo en el día a día, aquellos líderes, aquellos emprendedores, aquellas personas que tenemos que tomar decisiones duras, solitarias. Sin embargo, aún así hay un nivel superior de soledad, ¿no? O sea, aunque puedas pedir consejo, pero nuevamente llegan a veces esas creencias, a veces esos pensamientos que dicen, sí, pero es que él no está viviendo exactamente lo mismo que tú estás viviendo, sí, pero es que él no sabe los pormenores de lo que está pasando. Claro, lo que pasa es que vuelve nuevamente esa vocecita que te dice, sí, pero es que tú eres único y especial y no hay nadie más como tú, no hay nadie que esté pasando lo que tú estás pasando. A ver, a lo mejor hay personas que han pasado cosas peores que tú, pero tienes que darte permiso de trascender, de caminar, de andar por el puente. Tienes que darte ese permiso. Pero es que evitamos ese dolor hasta el máximo y es parte de ese dolor el que nos hace crecer, el que nos hace que nos volvamos más resilientes, como bien mencionas. En 2018 para mí fue un año crucial. Eh, yo casi puedo pensar que casi tenía el enemigo en casa. Teníamos por ponértelo así, entraron a robar a una bodega que nosotros teníamos, entraron a robar a pistola, así, y sometieron a parte del equipo que teníamos nosotros en aquel entonces, los sometieron, los amordazaron, los tuvieron ahí. 2 meses antes nos hackearon una cuenta bancaria
hackear tal cual. En 10 segundos nos quitaron cerca de $20,000, que para ese entonces dijimos, nos estaba afectando bueno, finalmente te hackean y te quitan, ¿no? Abrieron mi casa, robaron en mi casa, robaron una oficina que teníamos en Ciudad de México, y en noviembre del 2018, octubre, 28 de octubre del 2018, mi esposa y yo veníamos regresando a la Ciudad de México, y en la autopista nos volteamos y pues nada, de milagro estamos vivos. Fue un año difícil, fue un año que honestamente, pues nada, me hizo pensar mucho acerca del por qué hacía lo que hacía, del por qué se quería seguir, del por qué a pesar de estas cosas, a pesar de a veces llegar a echarle culpa, pues, a muchas personas, ¿no? ¿Por qué seguir caminando? ¿Por qué seguir andando? Entonces, finalmente, esas son las cosas que ¿quién te dice cómo manejarlas? Porque quizá le puedes preguntar a alguien, sí, a mí me asaltaron una vez y yo puse unas cámaras y etc. Ok, perfecto. Sí, una vez yo también tuve un accidente, pero en eso te vas encontrando que nadie vive exactamente lo que tú has vivido. Y de hecho tú lo has contado en el proceso, como que me estabas contando que nevaba o que llovía o que hemos tenido 43 grados. O sea, es en el proceso de... O sea, esto creo que no es algo solo tuyo, sino porque he estado con otras personas en México y ese proceso de contar que alguien puede entrar con una pistola, que de repente es como, perdona, eso no es lo habitual, o sea, eso no pasa por la calle que yo vivo, ¿no? O sea, recuerdo una chica que me decía, no, nada, pues me secuestraron, fui violada, dice, pero bueno, luego me devolvieron a casa y tuve suerte, ¿no? Y era como, perdona, o sea, esto no es un proceso que me cuentes un cuento, o un compañero que vino de allí para trabajar de médico aquí decía, nada, es que vino un tío que le habían dado un disparo, estaba muy grave, entonces tuve que operar con un arma en el cuello diciendo, como no le saques, te vuelo la tapa de los sesos. Y entonces era como, esto no es normal, por mucho que tú me lo cuentes. Y me lo acabas de contar con una naturalidad que para mí es bueno, evidentemente un proceso de crecimiento personal evolutivo brutal, en el que consigues, iba a decir, quitarle ese proceso de importancia a cosas que al final has conseguido resalir, seguramente que te han dado un crecimiento y que has conseguido empoderar, pero claro, es que eso no es un proceso de un líder, porque ahí tienes que ser casi de acero. O sea, es una jugada de, es que todo eso es demasiado. O sea, ¿cómo te acercas luego y consigues romper la confianza de decir, oye, ¿cómo sé yo que la persona siguiente que se está acercando a mí no es un proceso porque trae un arma o porque me va a poder conseguir, bueno, hackear otra vez en toda la línea porque han entrado? O sea, han abierto tu máxima intimidad, ¿no? En tu proyecto, en tu trabajo, o sea, ¿cómo se vuelve a conseguir eso? Porque de verdad que lo cuentas desde este lado, que te estoy viendo la cara y quien lo vea en YouTube, de verdad, con una tranquilidad asombrosa. O sea, total. Sí, es justo parte de lo que me mencionabas, ¿no? De este tema de cómo tienes que tomar, a veces en esa intimidad, y obviamente la intimidad es per se solitaria, decisiones. Decisiones de sigo o no sigo. Decisiones de vale la pena esto. Decisiones de realmente eh, debería de dar el siguiente paso, debería de continuar. Estoy yendo por el mejor camino. Decisiones que tienen que ver contigo como persona y con respecto a lo que quieres, ¿no? Entonces, es parte pues de este camino y digamos que, pues nada, es resiliencia que uno aprende a través de la experiencia, pero, pero repito, siempre va a haber esa vocecita que te llega a decir, sí, pero es que nadie ha vivido exactamente lo que tú has vivido. Sí, pero también hay personas que quizá no hayan vivido exactamente lo que tú has vivido de la forma, como bien mencionas, puede ser que, pues yo choqué hacía 43 grados, pero yo choqué con lluvia, entonces no es igual, ¿no? Y así de ridículos somos internamente. Pero también lo voy a poner así, cuando miras los testimonios de otras personas que verdaderamente, lo voy a decir así, verdaderamente han pasado cosas mucho peores de lo que has pasado tú. De verdad que a veces esa vocecita queda en ridículo. Entonces, ¿Sabes qué es jodidamente más ridícula que lo que tú has pasado? Porque de repente pierdes la percepción subjetiva del ego que tú estás engrandeciendo, ¿no? Porque tú dices eso, yo te cuento, me parece una pasada, y un poco en la reflexión de cuando lidero grupos de estos
pues de trabajo de desarrollo personal, de autoestima y demás, es buenísimo porque de repente uno dice, fíjate, pues yo tuve un accidente de coche y se murió un familiar, fue durísimo. Y otro te cuenta, no, pero es que mi hija tuvo cáncer. Hostias, lo suyo es mucho más duro, ¿eh? O sea, porque claro, que tu hija tenga cáncer y el que ha tenido a la hija cáncer, y el otro, no, pero es que el otro, fíjate, murió en un accidente. No, es que a mí me han despedido y entonces me he quedado con 0 euros. Hostias, eso sí que es jodido. Entonces, es como que en el momento que escuchamos algo que es de otros, es como que nosotros banalizamos y entendemos que lo suyo tiene un input más global y al revés. O sea, porque, claro, yo me siento muy agradecida cuando cuento historias. Tú de repente me acabas de contar una historia y yo digo, Rosa, hoy tienes ya extras que agradecer en tu casa, ¿eh? O sea, luego Completamente. a la camita, tú nunca has tenido un accidente de coche que solo te golpearon una vez por detrás el cuello a una tía y casi la matas, ¿no? O sea, pero claro, yo te escucho hablar a ti y de repente pongo foco en lo positivo que hay en mi vida y me imagino que cuando alguien, habiendo pasado una situación que es muy peyorativa, claro, tú puedes decir, ya, pero es que entraron en nuestra bodega, pero es que estamos vivos, no nos dieron un tiro, podría haber sido mucho peor, ¿no? Entonces, ¿cómo se Claro. pone el foco de una situación que era... Es que parece de película, tío, parece de peli de Netflix, o sea, es que de repente está la gente Sí, sí. y no lo esperas, ¿no? Sí, yo siempre he dicho, mira, siempre puedes estar mejor y sobre todo, ¿sabes? Algo que siempre ando ahí pregonando, que fue una de las principales enseñanzas, y siempre digo, si yo te puedo dar el único consejo que me permitiría darte, porque yo no doy consejos, hablo de opiniones y te hablo de mi experiencia, yo no doy consejos. ¿Por qué? Porque es tu vida, es de responsabilidad tuya vivir tu vida, ¿no? Entonces yo no doy consejos, yo no doy consejos a seguir, pero si te pudiera dar el único consejo que te pudiera dar, sería en qué has sido responsable de las cosas que te han sucedido o en qué estás siendo responsable de las cosas que te han sucedido. Te podría aconsejar hacerte esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando yo la aprendí, para mí fue como, pues, como decimos, echarle limón a la herida, ¿no? Yo llegaba con mi coach, me quejaba y le decía, es que estoy hasta la madre, estoy harto, bla, bla, bla. La gente, el equipo, los clientes, etc. Las cosas no me están saliendo bien, aparte de mi familia, mi esposa no me entiende. Vaya. Y me decía, ok, ¿en qué eres responsable de eso? Y yo decía, ¿cómo que soy responsable? Pues es que ellos tienen la culpa. No, a ver, no te estoy hablando de culpables. Te estoy hablando de en qué eres responsable. ¿Cómo estás respondiendo ante eso? Porque hay dos cosas. Una, o tú lo permitiste o tú lo provocaste. Así que el líder o permite o provoca. Porque el cuello de la botella siempre está arriba, nunca está abajo. Entonces, ¿qué permitiste o qué provocaste para que esta situación se diera? Y eso no nos gusta preguntar, no nos gusta aceptar que tenemos, que podemos responder ante eso, o que pudimos haber hecho algo para que la situación fuera distinta. Ya lo hubiera, no existe, pero lo más importante es, ¿qué vas a hacer a partir de ahora con este aprendizaje para mejorar profesionalmente o personalmente o la vida de los demás, ¿no? O las situaciones de los demás. Entonces, ¿en qué eres responsable? Así que todas las cosas que me han ido sucediendo, y vaya, yo te platico esto porque pues sí, cuando lo pones contra alguien que llega y te dice, no, es que a veces cosas que tú mismo has pasado, de las cuales tú mismo te has quejado, una de las cosas que he aprendido es, siempre puedes estar mejor, claro, quéjate, o sea, es más, no te quejes, sé consciente de que hay cosas que se pueden mejorar, que puedes mejorar en tu día a día, en tu situación, para tu familia, etcétera, etcétera. Sí que puedes mejorar, pero también podrías estar mucho peor. Mucho Entonces, en más. ese sentido, reconoce y agradece lo que tienes en este sentido al día de hoy, porque verdaderamente que siempre puedes encontrar que el pasto del vecino siempre está más verde, ¿no? Pero también te puedes dar cuenta que hay muchas personas que están mucho peor. Así que, o sea, no te martirices. Ve por lo que quieres, pero también reconoce y agradece lo que tienes, lo que has conseguido. Porque esas son esas microvictorias de las que te hablaba casi al inicio, ¿no? Esas microvictorias que te van a permitir ir por eso que verdaderamente quieres, paso a pasito, o brinco a brinco, o con avión, o como sea que vayas, a la velocidad que vayas, dependiendo de tu aprendizaje y del permiso que te des para avanzar, que lo vas a conseguir. Pero mientras estés estancado en la queja, pues no puedes ni siquiera mejorar, ni siquiera tu propia emoción, ni siquiera tu propia situación personal, y mucho menos la vida de los demás. A veces los emprendedores queremos impactar 1 millón de vidas cuando no podemos impactar un de nosotros mismos, ¿no? Entonces, empecemos, como dicen por ahí, el buen juez por su casa empieza. Entonces empieza por ti.
que hay cosas que necesitas ir mejorando. Claro que no va a ser perfecto nunca, pero sé muy consciente de cuáles son aquellos detalles, aquellas emociones, creencias que necesitas mejorar o romper para que te permitan avanzar. Entonces, pienso que eso es mucho de lo que sucede pues en este mundo de emprender y de emprender cualquier cosa, de emprender cualquier cosa, no necesariamente un tema de negocio. Eh, hace muchos años yo escuchaba a alguien que decía, un autor renombrado y conferencista internacional que decía, de repente vienen coaches de vida y están divorciados, de repente vienen coaches de no sé qué y tienen problemas con los hijos. Y al menos la primera parte yo decía, a ver, entonces para entrar en este estereotipo del líder, del perfecto, del coach de vida, del que no se equivoca, del ego, entonces tienes que mantenerte en una situación que quizá ya aceptaste o que quizá ya has tenido muchas evidencias de que no va a funcionar o de que no, a veces que ni siquiera estás dispuesto a hacer que funcione. Entonces tienes que quedarte ahí para que no te tachen del que se equivoca, vaya, tiene cagadas, como dicen allá en España, del que se equivoca, del que comete errores. Entonces tienes que quedarte ahí, en ese estereotipo, a pesar de que ni siquiera estés creando impacto, porque ni siquiera tú mismo estás siendo congruente con lo que tanto predicas, ¿no? Entonces, pues es eso, empezar por nosotros mismos para poder entonces, posterior a eso, empezar a impactar la vida de los demás. De hecho, fíjate, Hugo, me ha gustado mucho una frase que acabas de decir y de hecho en la intimidad de nuestra trastienda, como diría aquel por el tema de enseñar todo como el escaparate, la tienda de la trastienda, es la que te voy a hacer. Y de hecho los oyentes que están aquí en iVoox escuchándonos van a poder conseguir, bueno, saber un poco cómo recalculas esas claves. Ya sé que no te gusta el tema de los consejos, ¿no? Pero esas claves para poder conseguir no quedarte en esa parte de que los demás te enjuician, porque me imagino que habrás tenido muchos procesos de juicio, pero eso me lo vas a contar unos minutos más tarde para que la gente pueda conseguir recibirlo a través del email. Si tú quieres conseguir estar ahí, pues es sencillo, matricúlate en rosamontana.com y ahí te mandaremos directamente el discurso para que puedas conseguir escuchar a Hugo, simplemente registrarte y vas a recibirlo. Me quedo con una frase para finalizar esta conversación que me ha encantado, de hecho me la he tenido que escribir por si acaso se me olvidaba, y era: el líder o lo permite o lo provoca, y me parece que hace un buen resumen de lo que nos acabas de regalar en este Café Inviven, ¿no? O sea, es como a veces tenemos que ser responsables absolutamente de todo, tanto de lo que no nos ha gustado que han hecho, pero lo hemos permitido, como aquello que nosotros hemos incitado en un proceso totalmente proactivo. Mil gracias, Hugo, por haber estado aquí con nosotros en este café. Me imagino que el congreso de Tech va a ir genial, espectacular, que hablaremos de que no será una primera edición, sino una quinta, una decimoctava, porque nos vamos a conocer, vamos a hablar y espero no poder perderte en el camino, que seguro que Claro, tienes muchísimas cosas que aportarme. Sí que eso te ya puedo decir. estamos. Claro, muchas gracias a ti, Rosa. Y antes de despedirnos, sí, es verdad, ya estamos preparando la segunda edición, de hecho, de eTech Evolving Education. Solamente si me permites invitar a que se puedan registrar, va a estar muy interesante. Nuevamente vamos a hablar de tecnología, obviamente, brechas digitales, conversión digital, etcétera, etcétera. Va a estar muy interesante, los ponentes son muy buenos, de muy buena calidad. Eh, Viene gente del Banco Interamericano de Desarrollo, vienen líderes del sector educativo y bueno, se puedan inscribir en www.etechevolvingeducation.com. Es completamente gratis y bueno, pues si no pueden asistir presencialmente, virtualmente también lo van a poder vivir. Así que bueno, invito a tu... Luego mándamelo por WhatsApp para que puedan tenerlo y que directamente en el perfil de iVoox puedan simplemente picar y que puedan conseguir registrarse, que así lo tienen un poquito más sencillo ahora cuando paren la conversación, que creo que voy a hacerlo también yo, porque me estabas contando cosas que me estaban pareciendo muy, muy, muy interesantes. Qué Así que bueno. muchas gracias por haber estado aquí. No, a ti, Rosa, muchas gracias, de verdad. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. Tú verás exactamente si te preguntas qué es lo que puedes hacer hoy contigo, en qué te puedes responsabilizar, en qué tipo de líder quieres ser, si vas a esconder las orejas, si vas a cagarte de miedo o si lo que vas a hacer es dar un paso al frente, sobre todo para asumir que tú puedes provocar las cosas y ser responsable de ellas. Te recuerdo que vas a poder encontrar el resto de la conversación en rosamontana.com, donde tú vas a poder encontrar esas claves y todo aquello que nos dicen los grandes ponentes que tenemos aquí, pero más en la intimidad, porque al fin y al cabo la gente solo llega a la intimidad cuando tiene la posibilidad de seguir dando pasos hacia adelante.
Tú trata de ligarte a alguien simplemente en la barra de un bar a ver si te invita a la cama. Si tú quieres conseguir que te invite a la cama, tendrás que ser un poco más proactivo, así que tendrás que dar el paso y si no, te escucharemos aquí en el siguiente podcast. Ya sabes, hay gente que se queda absolutamente con todo y no se conforma con nada y algunos que se quedan solo con la puntita. Nos vemos en el siguiente podcast.